Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, bueno, nuestra introducción musical pone a prueba, no vamos a encuestar a ver quién conocía la canción y quién no, porque pondría a prueba la edad de cada uno, ¿no? El dúo vivencia. Y bueno, un poco para, sí, para marcar que, bueno, es una canción de los años 70 y pico, y está alrededor de la primera bebé de probeta que nació en el 78 en Inglaterra. Y bueno, nos hizo acordar, el tema que vamos a tocar hoy nos hizo acordar a esa vieja canción que fue como una especie de impacto en el rock nacional. Algunos se acuerdan, otros no. Bueno, voy a comenzar anunciando la próxima clase, que es el lunes que viene, ¿sí? Tengan en cuenta que hoy es quinto lunes, así que el lunes próximo nos encontramos para una clase que va a estar muy buena, que lleva por título Lo que queda de la familia. Van a participar Alejandra Aloray, Pablo Russo, y va a comentar Cookie Milliner. Bueno, y la clase de hoy, como saben, lleva por título Familias sin sexo. Yo presentaré el argumento, Liliana Maguas va a presentar la viñeta, todos la conocen. La viñeta que va a trabajar lleva por título La industria de los bebés listos para engendrar. ¿Sí? Y bueno, el comentario luego lo hará Miguel Furman, que podemos decir que es AME de Leol y de la AMP, y es docente de ICDEVA, y que formó parte del cártel organizador de las últimas jornadas anuales de Leol, y participó además en muchísimos dispositivos de trabajo en la escuela. Pero bueno, más allá de las formalidades, todos conocemos a Tito Furman, y bueno, y nos pone muy contentos que esté acá con nosotros. Así que bueno, ya participó de enlace, nos estábamos acordando, pero bueno, hoy estará compartiendo la actividad. Bueno, voy a leer el argumento, que tenía un título. El título que tenía es Solo un bebé, pero tuve una colaboración de la amiga Loray, escuchando sobre el trabajo, y me aportó otro título que está muy bueno, así que se lo puse también, que se llama Biotecnología de la vida cotidiana. Está bueno. Así que, bueno, a modo de epígrafe, leo una cita de Miller, que dice: la naturaleza dejó de ser creíble desde que se la sabe escrita en lenguaje matemático. Lo que ella dice cuenta cada vez menos. Ella se retira, cede el lugar a un real que se presta cada vez más al cálculo y no a la contemplación. Bien, el Tinder de la maternidad ha llegado a nuestras vidas. Acabamos de saber que la app Just a Baby te propone encontrar a personas que estén dispuestas a ser padres o madres. La nueva forma de hacer niños ha llegado a tu smartphone, y no es ninguna broma. Just a Baby es el explícito nombre de la aplicación que te ayuda a encontrar al padre-madre de tus hijos. En un momento en el que las apps de citas abundan, alguien ha debido pensar que estaría bien encontrar una que fuese directamente al grano. ¿Quieres tener hijos y no tienes con quién? Recurrir a esta app es la solución. También existe la posibilidad de encontrar donantes de óvulos y esperma. Esta aplicación se ha convertido además en una plataforma para que las parejas de gays o parejas heterosexuales que opten por la maternidad subrogada encuentren a una mujer al otro lado del mundo dispuesta a ofrecer su vientre de alquiler, práctica prohibida en la mayoría de los países del mundo. Bien, el tema que nos toca abordar hoy podría tener más de una lectura. Tal vez si googleamos, encontramos en red varios blogs que desarrollan un estilo posible actual de familia sin sexo, o no binaria. Familias cuyos padres o madres han decidido criar a sus hijos sin una identidad de género definida, o podría decirse con una identidad
de género no binaria. Otra lectura de familia sin sexo se produce al pensar en el modo de constituir familia, tener hijos, tener familia, se dice, sin mediar el acto sexual con otro cuerpo como vía de reproducción. Esta última es la orientación que fue elegida para el encuentro de hoy cuando pensamos esta clase. Pero es probable que luego de algún recorrido nos encontremos con alguna convergencia en esos temas. El título de la clase de hoy también articula de alguna manera particular el seminario de este año con lo que fue el curso del año 2020 y 2021, Invenciones en la Sexuación, aunque de algún modo, y tal como se desarrolló en alguna de las clases de este año, la familia misma es un artificio o invención ligada a ese no hay que Lacan plantea respecto de la relación sexual. Por lo tanto, todos los modos de hacer familia van a ubicarse allí. Para pensar y conversar sobre el tema que nos convoca, podemos ubicarlo como un entramado entre la declinación, o más bien la evaporación del nombre del padre, los avances del saber médico y las emergentes biotecnologías que la época presta, o tal vez deberíamos mejor decir que oferta, un mercado de la procreación que alienta cada vez más al consumo, y agregamos al menos una cuarta cuestión a ese entramado, que es la del derecho. Cabe aclarar que, aunque tomemos alguna viñeta, o nos podemos referir a algún caso particular, no anunciamos una posición que juzgue tal o cual práctica, sino que el cuerpo que habla testimonia del discurso como vínculo social. Es un cuerpo socializado. Esta dimensión se manifiesta en sus alteraciones y en sus nominaciones. La subjetividad en él comprometida es individual, pero es también la de una época. Es una cita de Eric Laurent de Biopolítica. Entonces, el interés que trae este tema está puesto en leer lo nuevo de la época y poner atención en las mutaciones del discurso del amo actual. Es decir, que hablamos de familias sin sexo, no tanto para establecer esos casos particulares, o más allá de ellos, lo que ese sin sexo opera para todo sujeto, en tanto su lógica ya funciona en los discursos contemporáneos. Estamos todos fuera, jugando con la expresión de Marie-Hélène Bruce, fuera de sexo, una vez agujereadas las coordenadas o el paradigma bajo el cual hasta hace algunos años vivíamos. En términos generales, voy a tomar algunos puntos para conversar sobre la articulación de este posible desprendimiento de lo sexual del ámbito de la reproducción y de qué modo hay una incidencia en las maneras que el sujeto actual se posiciona frente al no hay relación sexual tal como lo entendemos. Dicho de otro modo, ¿qué interjuego muestra la época sobre este tema como variable con la invariante estructural que Lacan ha afirmado? Algunos hilos para seguir. Diría que la familia y el sexo podrían funcionar de un modo paradojal, ya que lo familiar, como novela, sabemos que es un modo de darle forma épica a la castración definida como un imposible, velando justamente la ausencia de proporción. Por otro lado, el acto sexual y el engendrar un hijo han sido siempre diferenciados. La aparición de métodos anticonceptivos, hecho que ha producido un gran viraje en la historia, caló en este sentido. Pero la novedad que se va imponiendo es la de engendrar un hijo sin pasar por el acto sexual. Tanto hombres como mujeres, o quienes no se autoperciban como tales, pueden ser genitores sin pasar por el encuentro sexual entre los cuerpos. La biotecnología, desarrollada en el marco de los grandes avances científicos de los últimos años, hizo posible la total independencia del engendramiento, de la posición sexuada y la elección de objeto de los sujetos en escena. El deseo de un hijo, podríamos decir, que hace pareja cada vez más con una frase que flota en nuestro aire discursivo.
Si lo quieres, lo tienes. El par masculino-femenino, habiendo sido el mayor binario que organizó las sociedades durante siglos, ya no se sostiene, como así tampoco la suposición de que la reproducción prueba la consumación del acto sexual. Cambian así las condiciones de lo que se llama o llamó tener familia. Como sabemos, nombrarse como hombre o mujer no remite a ninguna esencia. Los mismos funcionan en tanto significantes, se sostienen solo por lo simbólico, que traslada dicho lazo al de padre y madre. La relación entre los gametos parece poder inscribir esa relación para la ciencia, pero, como dice Miller, en lo referente a la sexualidad humana, los gametos están tan cerca entre sí como los planetas. Estar fuera de sexo, en el sentido del goce sexual, puede ser un nuevo orden en el que leemos también la insistencia y el enigma del deseo de un hijo para los seres hablantes. Este objeto deseado, como variable, puede haberse mantenido en el tiempo, pero no conduce ya a los mismos valores, debido a que ahora está determinado también por el mercado de bienes y de consumo, y una industria en feliz matrimonio con las biotecnologías. El niño, cada vez menos sometido a las exigencias del linaje, a las del nombre propio y a la autoridad de los padres, que se fragmenta o pulveriza, es por lo tanto un objeto liberado, que queda suelto y desorientado. El deshacimiento del encuentro sexual entre los cuerpos para la reproducción puede implicar un intento de salteo del desencuentro que conlleva por estructura la ausencia de proporción sexual. Es decir, sería, así pensado, un no encuentro para evitar un desencuentro. Pero paradojalmente, dicho eclipsamiento es también un modo de revelar ese desencuentro. Leemos un rechazo de la diferencia como tratamiento simbólico de lo real, lo cual lleva a distintos autores a considerar, si es que lo hay, un retorno de lo expulsado. Si la diferencia retorna, lo hace en lo real, en la violencia contra lo diferente, dice Bassols, en la pornografía, dice Miller, y también en una biologización de ciertas soluciones. Tal vez en el punto en el que nos toparíamos efectivamente, no solo con el intento, sino con la expulsión total de un sistema organizado a partir de la diferencia sexual, es en la clonación de seres humanos. Todos hemos escuchado, leído alguna historia de ciencia ficción al respecto, pero eso puede entrar en continuidad con la realidad fácilmente, ¿no? Sería pensar en realizar una procreación entre dos componentes del mismo sexo, solamente, sin necesitar de la diferencia de ninguna clase. Yo me preguntaba en ese caso hasta qué punto se podría seguir afirmando que el lenguaje es siempre el verdadero genitor, ¿no? A partir de eliminada totalmente la diferencia, o si vamos a encontrar la diferencia por otro lado, no sé, es una pregunta. Hemos trabajado con Alejandra Antuña hace muchos años, porque la revista Enlace es número 3, hace mucho, ¿no? No sé de qué año, lo tengo acá a mano, en el 2000, ahí está. Hemos trabajado Foucault y el primer libro de historia de la sexualidad. Yo sigo encontrando en eso una cuestión interesante. Leíamos allí, en ese artículo decíamos, que las relaciones relativas al sexo dieron lugar en toda sociedad a un dispositivo de alianza que regula un sistema de matrimonio, de parentesco, de transmisión de nombres y de bienes. Y a ese dispositivo se le superpone, a partir del siglo XVIII, uno nuevo, el de la sexualidad, que como el de la alianza está empalmado a los compañeros sexuales
pero de un modo totalmente distinto. Y cada cual tiene su modo de economía. Pero yo pensaba que en nuestros términos, podríamos decir que el de la alianza corresponde al régimen de la ley, y el de la sexualidad, nosotros pensamos como un régimen del goce, que Foucault lo llama el de la sexualidad, pero corresponde más bien a lo que nosotros llamamos el régimen del goce, que carece de leyes. Entonces, ambos dispositivos, al fundirse, él dice, hay como un cambiador, como una caja de cambios, en el que el dispositivo de la alianza traslada la ley al dispositivo de la sexualidad, y el régimen de los placeres se traslada al régimen de la alianza, ¿no? La familia que expresa este empalme entre ambos dispositivos es la familia edípica freudiana, que, dice Foucault, demandó al psicoanálisis para resolver los desdichados juegos entre la alianza y la sexualidad. Seguíamos con interés en ese momento la conclusión Foucaultiana, que señalaba que así como esos dispositivos se habían unido, podría suceder que, según el devenir sociohistórico, se separen, ¿no? Y pensábamos ya en ese momento que asistíamos a esa separación de esos regímenes. Entonces podemos pensar en un desprendimiento entre ciertas instancias que funcionaron anudadas, o también pensar que han variado el modo en que se anudan. El sistema de la alianza por un lado, el de la sexualidad por otro, pero podríamos agregar a la serie el de la reproducción, ya que no va de suyo que sea asimilable al de la sexualidad. La reproducción, cuyos resortes biológicos habían sido largo tiempo desconocidos, se articulaba a la filiación como proceso simbólico. Ahora, la reproducción, al poder prescindir de ese entre los cuerpos, se separa del sistema organizado a partir de la diferencia sexual, que imprime lo simbólico para el ser humano por ser hablante. Y dicha desarticulación deja suelto un nivel en el que en lo real biológico solo hay gónadas, es decir, células sexuales distintas que se requieren para la reproducción. Por ahora, sexual, ¿no? Como nos dice María Lembrus, las procreaciones médicamente asistidas, al desconectar la procreación de la sexualidad, podrían obligar a pensarla como algo solo vinculado a una operación biotecnológica, y de ese modo realizar de manera particular lo que es imaginado en el fantasma, a saber, la ausencia de vínculo entre la sexualidad y la procreación. De alguna manera se podría sostener una pretensión de convertirse en madre, padre o mapadre por la ciencia, más que por el hecho de pasar por los desfiladeros de la sexualidad. El vínculo entre la procreación y la sexualidad es tan difícil de pensar en los casos de procreaciones sexualmente asistidas, dicen, como en las médicamente asistidas, debido a que toda procreación en el plano subjetivo eclipsa, en cierto modo, el nexo entre ambas. Entonces, siempre volver a las preguntas iniciales. Las voy a reformular en los términos que creo que nos podría interesar. La novedad en los de con su familia se inscribe dentro de las grandes formaciones a las que asistimos y solemos pensar como mutaciones en el discurso del amo. Pregunto, ¿no? ¿Hay en este nuevo orden un efecto refractario al inconsciente y por lo tanto a la acción analítica? ¿Cómo opera el psicoanálisis en el tiempo en el que las palabras y los cuerpos sepan la posición del otro? Se interrumpe un poco la señal. Los últimos 2 párrafos se escucharon medio salteados. ¿Lo podés repetir a ver si se escuchan? Por favor. Bueno, a ver ahí, si no
tengo que cambiar de red. ¿Se escucha mejor? Se Y escucha. andaba medio entrecortado últimamente. Sí. A ver, avísenme y cambio. ¿Sí? Bueno, Decía que en este punto volvería a las preguntas iniciales. Las voy a reformular diciendo así, ¿no? La novedad en los medios de constituir familia se inscribe dentro de las grandes transformaciones a las que asistimos y solemos pensar como mutaciones en el discurso del amo. Pregunto, ¿hay en este nuevo orden un efecto refractario al inconsciente y por lo tanto a la acción del analista? ¿Cómo opera el psicoanálisis en el tiempo en que las palabras y los cuerpos se separan en la disposición actual del otro, como dice Eric Laurent? Nos encontramos en tiempos de vértigo. Todo se vuelve de modo acelerado, potencialmente posible. El sujeto puede quedar alienado a la libertad que ofrece la ciencia. Hallamos en esa disposición actual del otro un empuje a sortear la castración o a suturar lo real del sexo que inconsiste. Intento de obturar los surcos por donde podría circular un no saber o el saber inconsciente en su dimensión de malentendido. Allí es donde la ciencia inyecta sus soluciones, el derecho intenta establecer garantías y se construye la idea de un individuo, no sujetado a la determinación del otro o autodeterminado. Nos topamos entonces, sí, con un campo refractario a la interpretación. Pero, tal vez para no ser tan pesimistas, pese a todo, al parecer, y por el momento, las tecnociencias no permiten una predicción que logre eliminar la contingencia, ni la confrontación de los sujetos a una falta de representación sobre su origen. Y el saber acerca de cómo se tuvo un hijo sigue siendo, en parte, un tema que queda fuera de lo decible. Para concluir y luego conversar, diría que como analistas no somos los guardianes de la diferencia sexual. Esta es una frase que me quedó de una conversación con Mónica Torres, que después podemos comentar. No somos los guardianes de la diferencia sexual. En estos temas podríamos enredarnos si nos ocupamos del resguardo de alguna otra cuestión que no sea la dimensión de lo imposible y la diferencia que concierne al analista. Esto es, la diferencia absoluta que apunta aún más allá de toda ley. Bueno, bien. Pasamos entonces a escuchar la viñeta de Lili Maguas. Bueno, ¿Sí? muy bien. Bueno. Bueno, buenas noches. En principio, agradecer al Comité de Enseñanza la invitación a compartir con ustedes esta clase, que titulé mi trabajo, La industria de los bebés listos para engendrar. Asistimos en este siglo XXI a variaciones del discurso del amo moderno y del discurso común, producido por el auge de las tecnociencias y por la declinación de la función paterna. En tiempos donde lo real fue tocado por la ciencia, este progreso, este avance de la biología y la genética, ha logrado extraer la reproducción de la vida de la faz de la naturaleza. Las consecuencias de esta manipulación las podemos leer como la ruptura entre la filiación y la producción del niño. En las sociedades patriarcales, donde los sujetos ocupaban lugares fijos que le asignaba la tradición, la familia era considerada como natural, como la organización humana de datos naturales, especialmente datos organizados por la diferencia entre hombre y mujer. No se podía pensar una familia sin esta diferencia. Ahora bien, la avanzada científica lo ha cambiado. Lo que se reproduce no son ni los hombres ni las mujeres, ni tampoco los machos y las hembras. Son los espermatozoides y los ovocitos.
A raíz del maridaje entre la biología genética y el discurso del amo que es capitalista, se empezó a aplicar en la vida cotidiana la reproducción organizada de la industria de los bebés, bajo el control y la regulación de la ciencia y del orden jurídico-social, desde el momento, desde el inicio mismo de la procreación, que ya no es asistida, sino procreación, sino producida. El deseo de tener un hijo pasa a convertirse en un derecho para todos. Como refiere Jacques Alain Miller en la entrevista que brindó a Página 12 hace unos días atrás, en el mes de agosto, Lacan anticipó la dominación del capitalismo del mundo. Así lo leemos en la conferencia de Milán, donde refiere que la crisis, no del discurso del amo, sino del discurso capitalista, que es el sustituto, está abierta, está destinada a estallar. Es que es insostenible, no puede marchar mejor, justamente marcha demasiado rápido, se consuma tan bien que se consume. Transitamos entonces un tiempo donde el maridaje entre el discurso capitalista y el discurso de la ciencia arroja un sujeto de la apetencia y no del deseo. Un sujeto no dividido por el A, sino consumidor de objetos que no lo castran. Hoy en día, la faz de goce de los síntomas es manifiesta, como lo es el rechazo del inconsciente. En la actualidad, ya no podemos pensar al niño como el producto de un accidente, sino más bien un efecto deliberado, producido, provocado en nuestras sociedades ricas por el progreso de la ciencia. Hablando de las sociedades ricas, permítanme entonces que comparta con ustedes algunas referencias sobre el documental La teoría sueca del amor, que lo hemos pasado en la bibliografía. La teoría sueca del amor es un documental del año 2015 del director ítalo-sueco Erik Brandin, que viene a ilustrar lo que había advertido Jacques Lacan a partir de los años 70, y un poco antes también. Muestra cómo todo iba bien en Suecia, donde la gente tenía una vida cómoda, un nivel de vida más alto, con un gran progreso del pensamiento moderno, una confianza en sus líderes, por lo cual, en tanto todo marchaba, había que poder dar un paso adelante más y liberarse de las estructuras familiares anticuadas, que todavía controlaban la forma en que los sujetos vivían juntos, y esa situación los hacía dependientes unos de otros. En el año 1972, el gobierno socialdemócrata de Olof Palme publicó en Suecia un manifiesto titulado La familia del futuro, una política socialista para la familia, con el cual se pretendía establecer las directrices de la política estatal en relación al concepto tradicional de familia. Este manifiesto establecía que toda relación humana verdadera se tiene que sustentar en el principio de independencia entre las personas. Este fue el comienzo de un proceso de liberación de la dependencia de los parientes. Había llegado el momento de liberar a las mujeres de los hombres, liberar a los ancianos de sus hijos, liberar a los adolescentes de sus padres. A partir de eso, aseguraban que cada uno sería libre. Aquellos protagonistas de la revolución del amor son los que hoy viven solos. Hay barrios enteros con personas que viven solas y, como cuenta muy bien el documental, que me imagino que algunos lo habrán visto, mueren solas también. El Estado, frente a esto, brinda un servicio para asistir a este tipo de situaciones, ya que la familia, o sea, los hijos, tienen poco o nulo contacto con ellos. Muy bien. Pasemos a otro subtítulo, que es la procreación fuera del sexo. Vivir solo, como verán, no es inusual en Suecia. 40 años después de ese manifiesto, casi la mitad de la población viven por ellos mismos. Suecia tiene la tasa más alta del mundo de sujetos viviendo solos. Elegir tener hijos solos tampoco es inusual. Hay mucha gente por ahí dispuesta a ayudar a traer un niño al mundo.
El documental muestra la industria del niño pretaporte, niños concebidos sin sexo. Se trata de un banco de esperma donde se ofrecen hombres jóvenes, donantes, que venden las bondades de su esperma. Refieren que primariamente puede pensarse en términos de mercancía, pero luego tratan de imprimirle un concepto altruista. Asistimos entonces de primera mano al testimonio del dueño de un banco de esperma. Él, el señor, cuenta cómo nace su empresa, su mente visionaria de concebir nuevas ideas. Dice: tuve un sueño y me di cuenta que era un sueño peculiar. No era un sueño húmedo o algo así, era esperma congelado en formaciones de hielo. Yo no tenía ni idea de esperma, reproducción o fertilidad, así que empecé a hacer experimentos con mi propio esperma. Me masturbaba en casa y haciendo experimentos de congelación en el congelador. En el año 2006, refiere el señor Esperma, permítanme denominarlo así, de ahora en más, entonces refiere que las mujeres solteras que compraban semen en su banco eran solo un pequeño número. En 2016, las mujeres solteras en Suecia son la mitad de los clientes de la empresa. Y continúa diciendo: veo un crecimiento continuo de mujeres solteras que quieren esperma porque quieren reproducirse. Piensan: ¿por qué deberíamos tener un hombre? Estamos bien educadas y situadas, ¿por qué deberíamos tener un hombre y tomar otro trabajo y lavar la ropa y hacer comida y limpiar la casa y todas esas cosas anticuadas? Así que quieren crear una familia ellas mismas, y ahí es donde entramos nosotros, el señor Esperma, ¿no? La mujer soltera parece elegir algo similar a ellas mismas a nivel del donante. Puede comenzar y hacer clic en tal vez 10 donantes favoritos. Luego puede restringir la búsqueda hasta encontrar al único. Prosigue escogiendo la fecha de entrega, la dirección de entrega, donde lo va a recibir, y por supuesto pone su tarjeta de crédito. El personal de venta cursa la orden y llega al día siguiente la caja vía Jetpack del servicio puerta a puerta. Siguiendo a Dominique Laurent, una estudiosa del tema, ubicamos que el hijo es un producto que tiene un precio y que tiene una plusvalía inestimable para los padres. La oferta del mercado y el diagnóstico preimplantacional permiten seleccionar los gametos no solo en función de la raza y el sexo, sino también en función de la inteligencia, la belleza, las dotes artísticas y las deportivas de los donantes. Los precios de las madres subrogadas, de los gametos y de los tratamientos varían en función del supuesto rendimiento. Esta lógica nos permite entender mejor por qué las procreaciones médicas asistenciales ofrecen la oportunidad de una exposición más radical del fantasma materno sin la mediación del deseo. Inseminación en el hogar, otro punto. Continuamos con el documental. Recuerdan que había llegado vía Jetpack la caja con el kit para la inseminación en el hogar. La futura madre abre la caja con las instrucciones para la inseminación in situ. Primero, instrucciones para el manejo del hielo seco, siempre usar guantes protectores. Después descongelar las cánulas. Entonces dice, debe realizar la inseminación dentro de los próximos 20 minutos. Tumbarse en una posición cómoda, en una cama, un sillón, en la que pueda permanecer durante 30 minutos. Levante sus caderas con una almohada para obtener una dirección hacia abajo de la vagina. Inserte la jeringa en la vagina tan cerca de la entrada del cuello uterino como sea posible. Relájese e inserte el esperma suavemente y con seguridad. Si es posible, relájese y trate de tener un orgasmo después de la inseminación, ya que esto podría ayudar aún más al éxito, debido a posibles vibraciones, y después puede levantarse y seguir con su vida. Fácil, ¿no?, se pregunta el señor Esperma. Sí, tan fácil como en la vida real.
Quizá incluso más fácil, porque no necesita la presencia del hombre. Y sí, la pregunta es ¿dónde están los hombres en el futuro? ¿Qué pueden hacer? No lo sé. La comunidad simplemente colapsará si no se reproducen ellos mismos. Tenemos que aprender cómo abordar esta demanda en el futuro. Tenemos que averiguar cómo podemos satisfacer las necesidades en Internet para que la mujer pueda tener exposición de todos los sentidos en el futuro. Creo que sería un contacto virtual entre el donante y el receptor. Realidad virtual aumentada, metaverso. ¿Saben qué es el metaverso? ¿Saben? Bueno, un metaverso es un entorno donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares en un ciberespacio, que actúa el ciberespacio como una metáfora del mundo real, pero sin sus limitaciones físicas o económicas. Los usuarios acceden a través de gafas en terminales personales o públicas y aparecen como avatares. Bueno, esto es lo que ya se vino, ¿no? Continuamos. Retomo, creo entonces que sería, dice el señor Sperma, un contacto virtual entre el donante y el receptor a través de una realidad virtual aumentada o metaverso. Tal vez puedan ir y tener un encuentro a la luz de las velas, cenar juntos de una manera virtual con los anteojos de realidad aumentada, tal vez puedan caminar por la playa, puedan tener relaciones sexuales. Pero eso puede no ser lo más importante para la mujer. Es mucho más importante para ella lo que con sus ojos, lo que huele, lo que toca exactamente igual que en la vida normal, lo que ve con sus ojos, ¿no? Pero simplemente sin tener contacto físico. Como vemos, el mundo ha cambiado mucho. En esta contemporaneidad, el avance de la ciencia, aliada al capitalismo, organiza la familia. En esta decisión de yo quiero un hijo, el niño, que era una obligación en las familias patriarcales, pasó a ser más una voluntad, desafiando el límite de la naturaleza. En este empuje, donde se escucha más el goce en tanto voluntad que deseo, la cuestión radica en ver, como nos dice Dominique Laurent, la forma en que las madres no se quedan solas con sus hijos como producto. O sea, se trata de poner una cierta distancia, una interdicción entre el niño y la madre, entendiendo que este operador puede situarse más allá de lo que haya actuado como partener sexual. Se trata de un hecho del lenguaje y permite al niño situarse como vivo y sexual. No quedarse sola no significa que una mujer sola vaya a ser necesariamente sin límites con su hijo. Además, es ilusorio pensar que la pareja por sí misma garantizaría un límite. La soledad de la que hablamos es más compleja. Es la del fantasma que une a la madre con el hijo, objeto separado de su cuerpo, en un lazo que no admite ninguna mediación que le sea ajena. Pasamos a otro punto. Vida privada o el goce de la infertilidad. Vida privada, también se las pusimos en la bibliografía, es una película de la plataforma Netflix del 2018. Los protagonistas son Paul Giamatti, lo recordarán como el fiscal de Billions, y la actriz Catherine Hahn, que fue la rabina de Transparent, que no sé si vieron esa serie y si no se las súper recomiendo. Aquí son Rachel y Richard, una pareja de intelectuales de unos 40 y pico de años, neoyorquinos, que a esa altura de la vida deciden tener un hijo. La película da a ver casi sin velo alguno los desfiladeros por los que transita la pareja, una vez que transforma su cama, lo más íntimo y privado, en un pequeño laboratorio de preinseminación. Pareciera que la ciencia puede probar siempre algo más. O falta algo, o algo falla, o de golpe algo pasa, y nuevamente comienza el circuito de la repetición infernal. En ese derrotero, esta pareja, como muchas, frente al deseo de tener un hijo,
se adormecen, se fatigan, se llenan de hormonas y se agotan. La pareja padece, sufre, como se ve en el film, ese feroz empuje de la ciencia, esa mortificación del cuerpo en pos del querer tener un hijo. Frente a esto se pregunta Dominique Laurent, ¿no podríamos pensar que existe una iatrogenia particular de estos programas de procreación médica asistida con respecto al deseo? Interesante. En cualquier caso, se acentúa la disyunción entre la demanda de un hijo y el deseo de un hijo, y una especie de borramiento del sujeto deseante como tal. Y continúa. Esta iatrogenia no es la única. La desaparición de la libido de la pareja no está exenta de consecuencias para la vida de la pareja misma. Asimismo, la repetición de embarazos infructuosos enfrenta a estas mujeres a una instancia mortal que se anuda inmediatamente a cada momento de la procreación. La muerte y la vida del embrión están en primer plano desde el principio. Nuevamente, Jacques Lacan nos advertía en el discurso de clausura de la jornada sobre la psicosis en el niño que problemas del derecho al nacimiento por una parte, pero también en el impulso del cuerpo es tuyo, en que se vulgariza hacia principios del siglo un adagio del liberalismo, la cuestión de saber si por ignorar cómo ese cuerpo es considerado por el sujeto de la ciencia, se tendrá el derecho de dividirlo para el intercambio. Y así funcionan las clínicas sin regulación alguna, en esa juntura entre las tecnociencias y el capitalismo, donde ya no importa ni la identidad sexual, género, hombre, mujer, compañero de parto, si viven juntos, separados, son 3 o 4, la ciencia no regula ni evalúa. Solo hay que pagar $10.000 o euros, y esa cifra garantiza que tener un hijo hoy es posible. En el film vemos cómo la pareja, luego de someterse a tantas intervenciones fallidas, cuando la ciencia parece haber llegado al límite, surge la ovodonación como posibilidad de fe. Eso los combina al mundo de la mercadotecnia, donde de golpe se encuentran con un eBay Shop, que pareciera ofrecer lo que cada quien necesita. El film muestra ahí los tropiezos de la pareja para buscar una donante de catálogo. Es tal el arrasamiento que vive en ellos que consideran más viable que la donación se haga en el ámbito familiar, esperando de una sobrina del corazón el óvulo deseado. Imaginen ustedes lo que eso pudo causar al interior de esa pareja ampliada, ahora convertida en triángulo. Las consecuencias de ese acto se crean las familias y la joven en medio de un supuesto deseo de donar sus jóvenes óvulos y ayudar a la pareja termina casi inevitablemente invalidando su capacidad de donar. Lo que permite que ellos, la pareja, Rachel y Richard, la adopten, la cuiden y se ocupen de la joven como buenos padres sustitutos. Ahí se ve un aire de familia. Esa es sin duda, al menos para mí, sería la mejor versión de ello. Aunque la peli, en el final, tiene un plus. Con ellos nuevamente intentando encontrar una joven que seguramente faltará a la cita. Un pequeño subtítulo, el deseo faltó a la cita. La película, con su título Vida Privada, va a haber una vida privada. Liliana, ¿podrías subir un poco el volumen porque no se te escucha bien? ¿No se escucha? Se escucha bajito, digamos. El deseo faltó. Eso, acércate solamente. El deseo faltó a la cita. ¿Ahí va mejor? ¿Se escucha mejor? Sí. Okay. La película, con su título Vida Privada, da a ver una vida privada de libido y de deseo. Se los ve arrasados en una espiral que los remite todo el tiempo al goce de la infertilidad. No hay punto de basta, no se lee, no se distingue la búsqueda de un hijo como el proyecto de una pareja unida por el amor. Génesis, este es otro subtítulo, una historia de amor.
El Festival de las Tecnociencias Contemporáneas también permite actuar sobre el género. A partir de las terapias hormonales y los progresos de la cirugía plástica, también los gametos también se pueden conservar más allá del cambio de género. Refiere Jacques Miller, como verán, todo lo que había sido el orden inmutable de la reproducción está en movimiento, en transformación, sea a nivel de la sexualidad o en la constitución del ser viviente humano. La naturaleza deja de ser creíble. Una familia con sexo. Karen y Alexis se conocieron en el 2012, en el momento que en el Congreso de la Nación se debatía la ley de identidad de género. La alianza que ella lleva es la que él le entregó arrodillado en la costanera del pueblo, el día en que le pidió casamiento. El amor me dio ganas de vivir, dijo él. Y ella dice, mi sueño era ser mamá, pero me parecía algo inalcanzable. Había pensado en la adopción, aunque cuántos años de evolución faltaban para que un juez de familia le diera un niño a una pareja de transexuales. ¿Cómo iban a mostrar que eran aptos si no lograban siquiera conseguir trabajo? Y así apareció una puerta alternativa en la que ninguno de los dos había pensado jamás. Karen había conservado sus genitales masculinos y Alexis había conservado los femeninos. Y seguía teniendo capacidad de gestar. El deseo de formar una familia era enorme. Y Alexis fue el primer hombre transexual de Latinoamérica en tener un hijo por vía natural. Subrayo por vía natural. De esa unión, de ese amor, nació Génesis, la hija que hoy tiene 9 años. Hemos hablado de esto, creo que en el 2013, en el seminario, yo presenté esta pareja. Y bueno, nada, podemos también ir para atrás. Como vemos, se trata cada vez de despatologizar y verificar que no hay solución universal para hacer frente a la no relación sexual, que solo existe la solución que inventa cada sujeto. Eric Laurent nos lo dice así. ¿Quién podrá saber de qué extrañeza del goce proviene? Además, nunca podrá dar cuenta del punto de real de lo que es el origen subjetivo de cada uno. O sea, la malformación del deseo del cual cada uno proviene. La malformación de lo que fue el encuentro fallido entre los deseos que a cada uno de nosotros nos propulsó al mundo. Último punto, no hay relación sexual. Lacan, en Hablo a las paredes, nos advertía. Lo que distingue al discurso del capitalismo es la Verwerfung, el rechazo hacia afuera de todos los campos de lo simbólico. ¿El rechazo de qué? De la castración. Todo orden, todo discurso que se emparente con el capitalismo deja de lado, amigos míos, lo que llamaremos simplemente las cosas del amor. Este es, me parece, el punto relevante en nuestro tiempo. En tanto la ciencia ha tomado el control de la procreación de la vida, avanzó sobre la naturaleza, tocó lo real y creó el para todos de la familia, ya no es necesaria entonces la unión entre sexualidad y procreación para engendrar un hijo. Por lo cual, solo se podrá temperar el empuje de la ciencia por la vía del amor, que como refiere Lacan, el parletre, el ser hablante, ha nacido de dos gérmenes que no tenían ninguna razón de conjugarse si no es esa especie de chifladura que se ha convenido en llamar amor. Gracias. Bueno, gracias Liliana. Y bueno, Miguel, Tito Furman, no te veo por acá, pero te escuchamos, ¿no? ¿Estás por Aquí ahí? estoy, ¿se me escucha? Y acá está. Sí. Ahí está. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Yo también estoy contento de estar con ustedes aquí.
Y la verdad que son dos textos muy excelentes, de los cuales yo aprendí mucho. Y ya el título, Familia sin sexo, a mí me pareció desconcertante y llamativo. ¿Cómo es posible armar familia sin el sexo? Es decir, la pregunta apunta a cuestionar si es posible armar familia no sin la sexuación, sino sin el sexo. Y en este sentido abre a un montón de interrogantes acerca de cómo ubicar la cuestión del sexo y la procreación independientemente de la sexuación incluso. Ahora, son textos para leer. Yo les recomiendo que los lean, estos textos de Liliana y de Graciela. Porque yo los estaba escuchando y a veces se pierden algunos temas que ustedes proponen en la lectura, pero no en la escucha, no en la lectura. Bueno, Graciela nos introduce directamente en el tema cuando plantea que tener un hijo en la actualidad se puede conseguir por una aplicación como Just a Baby, ¿no? Es como ir a un supermercado y pedir un óvulo, un esperma, un vientre de alquiler, etc. Tenés algo listo para llevar, preta porté, como dice Liliana en su texto, ¿no? Listo para llevar. Es decir, no hay que pasar por la relación sexual de los cuerpos para armar una familia. Graciela plantea, recordando el curso del 2020 de ustedes y del 2021, Invenciones en la sexuación, que la familia es una invención, un artificio, frente al axioma, no hay relación sexual. Es decir, en el lugar del axioma, no hay relación sexual, está la invención, una de las invenciones es la familia. Yo quiero recordar, por mi parte, que el axioma implica que no hay complementariedad, no hay armonía, no hay adecuación, no hay homeostasis, no hay proporcionalidad entre los sexos, de cualquier género del que se trate. Entre los sexos de cualquier género del que se trate. Es decir, este axioma muestra la no relación y en el lugar de dicha no relación, ahí se ubican todos los artificios pluralizados de invención, de suplencia o de cuarto nudo. Graciela también presenta la situación en función de la evaporación del nombre del padre, que declina precisamente su función de cuarto nudo. Y en su lugar, ella lo plantea muy bien, en esa declinación, ¿qué se ubica? El saber médico, la biotecnología de la procreación y el derecho. Sobre todo, las leyes derivadas del discurso de la procreación biotecnológica. Es sabido ya, pero yo quería mencionar simplemente que el nombre del padre, en el primer Lacan, es un significante esencial que destaca al padre simbólico, diferente de la imagen paterna, diferente del padre de la religión, diferente del padre biológico y procreador, y diferente del padre real. Es decir, es un significante procreador, el nombre del padre. Para Lacan, la función del padre no es pensable de ningún modo, esto lo cito de Lacan, en la experiencia humana sin la categoría del significante. Es decir, la procreación no se reduce al campo de la ciencia, la biología o la fertilización natural o asistida, sino que tiene que ver esencialmente con el campo del significante. Además, les recuerdo que la función del nombre del padre está articulada al nombrar para, es decir, ser nombrado para algo. Es la función del padre en tanto nombrante, nominante. Es también, como dice Lacan, el nombre del padre es también el padre del nombre. El que nomina simbólicamente. Es decir, el que da un nombre propio, un significante puro, que marca al sujeto en un plano simbólico, diferente del nombre de goce, del sujeto que lo define con relación a la pulsión. Pero sigamos el desarrollo de Graciela. Yo esto lo quería mencionar porque me parece que está articulado el desarrollo de los dos textos. Graciela plantea que la separación entre el acto sexual y engendrar un hijo está diferenciado, ok, en la historia. Pero sin embargo ahora la novedad es que tener un hijo se puede
hacer sin pasar por el encuentro sexual de los cuerpos. Efectivamente, este encuentro sexual entre los cuerpos implica un desencuentro estructural, porque en el encuentro entre los cuerpos se da un desencuentro estructural que es no hay relación sexual. Es decir, esto señala, este axioma señala un imposible de un encuentro adecuado, aunque el encuentro fuera contingente. Graciela dice que el deseo de un hijo puede hacer pareja, esto me interesa, con la frase que posibilita la biotecnología: si lo querés, lo tenés. Es decir, el deseo de hacer un hijo hace pareja, se articula con lo necesario. Si querés, lo tenés. Se introduce entonces una lógica de lo necesario, propia del consumo y el mercado, que es opuesta a la lógica de lo imposible o de lo contingente. El niño es más deseado como objeto producido por la biotecnología que como un sujeto que recibe una nominación simbólica o el nombre propio. En este sentido queda, como dice Graciela, como objeto liberado, suelto y desorientado. Graciela plantea claramente que la no relación sexual entre los cuerpos para la reproducción puede ser una forma de evitar, de saltear el desencuentro, la diferencia estructural, por decir así, que implica el no hay relación sexual. Ese rechazo, ¿no?, a la relación sexual, que, digamos, uno verifica el no hay relación sexual en la relación sexual. Bueno, ese rechazo al encuentro entre los cuerpos, esa expulsión de la diferencia y el malentendido del no hay relación sexual, ¿podemos decir que es una forclusión del no hay relación sexual? Es ahí donde, en esa forclusión del no hay relación sexual, retornan, y eso es lo que propone Graciela, retornan en lo real, en la violencia contra lo diferente, en la pornografía y en soluciones biotecnológicas. Es decir, lo que planteo, lo que propongo es plantear la forclusión del axioma no hay relación sexual y los efectos que Graciela plantea como efectos de ese rechazo. Luego Graciela comenta la cuestión de la clonación, como una procreación a partir de células madre, que yo diría que paradojalmente no son ni células madre ni células padre, es decir, no hay ni madre ni padre en la clonación. Y se pregunta, ¿hasta qué punto se podría seguir afirmando allí, en la clonación, ¿no?, que el lenguaje es el verdadero genitor? Me parece que, aunque la procreación artificial produzca clones que se supone que son idénticos, nunca serían idénticos, aunque fueran clones. No solo materialmente, sino que porque el lenguaje, en su nominación, los tendría que diferenciar. El clon A no es igual al clon B. Haciendo un poco de futurología, se me ocurría pensar los efectos que se podrían producir de acuerdo al modo en que ese clon es alojado en la familia. Por ejemplo, si uno encarga un clon, por ejemplo, ¿cómo puede ser alojado ese uno fuera de la serie? Tal como se ve, por ejemplo, en la película de Spielberg, Inteligencia Artificial. Ellos adoptan un clon porque se les murió un hijo. Producen un clon. Y ese clon es adoptado por ellos al morirse el hijo. A continuación, Graciela nos recuerda el modo en que Foucault analiza la cuestión en Historia de la Sexualidad, cuando plantea que la sexualidad estaba articulada a la alianza, el parentesco, el matrimonio y la transmisión de nombres y bienes. Bueno, acá hay una buena relación entre la sexualidad, la alianza, el parentesco, el matrimonio, la transmisión de nombres y bienes. Pero luego se separa todo esto. Se rompe la sexualidad y la alianza. Y a partir de estas consideraciones, Graciela propone diferenciar el sistema de la alianza
el de la sexualidad y el de la reproducción asistida por biotecnología. Lo dice así, la voy a citar a ella. Ahora la reproducción, al poder prescindir entre los cuerpos, se separa del sistema organizado a partir de la diferencia sexual que imprime lo simbólico para el ser humano por ser hablante. Dicha desarticulación, dicha separación, deja suelto un nivel en que lo real biológico solo hay gonadas, es decir, células sexuales distintas que se requieren para la reproducción, por ahora asexuada. Finalmente, Graciela se cuestiona si en este nuevo orden hay un efecto refractario al inconsciente y a la acción analítica. Y basándose en una cita de Laurent, se pregunta cómo opera el psicoanálisis en el tiempo en que las palabras y los cuerpos se separan en la disposición actual del otro. Me parece que aunque la ciencia inyecte soluciones biotecnológicas fuera del encuentro entre los sexos, o el derecho introduzca la individualidad de un sujeto no determinado por el otro, yo creo que eso mismo genera, tarde o temprano, un resto, un goce inasimilable, que va a retornar en lo real. Y que efectivamente el discurso analítico, la acción analítica, puede alojar, pero no en tanto el analista interpretador o en su disposición a la apertura del inconsciente o al sujeto supuesto saber, sino alojar en tanto el analista funcione como lugar, como semblante y lugar de ese resto inasimilable. Es decir, como semblante de objeto A. Bueno, este es un comentario del texto rápido del texto de Graciela. Yo elegí los rasgos que a mí me impactaron. El texto de Liliana introduce el tema de una manera semejante al de Graciela, solo que agrega que se trata de la articulación entre la biotecnología científica y el discurso del amo capitalista. Lo que genera una reproducción también, ella lo plantea así, prêt-à-porter de un hijo que es producto del derecho para todos y no del deseo. Bueno, Liliana nos presenta tres viñetas clínicas, diríamos, ¿no? Una sería el documental La teoría sueca del amor, otro la película La vida privada, y el tercero la pareja transexual de Karen y Alexis. En la teoría sueca del amor se ve el modo en que se propone, inclusive desde el Estado, la liberación de los miembros de la familia, propiciándose la independencia de las mujeres de los hombres, de los ancianos de los hijos, de los adolescentes de sus padres. Y esto conduce a un empuje para todos el individualismo extremo, hasta el punto de producir una soledad absoluta. Articulado a este individualismo, surgen los casos donde se elige tener hijos en soledad, por donación de esperma, previamente seleccionados por distintas características y proporcionados en un kit aportado por, como Liliana lo llama con mucha ironía y mucho humor, el señor esperma. ¿Para qué es ese aporte? Para la autofertilización de las mujeres. Ni siquiera hace falta un dispositivo biotecnológico, quirúrgico, prequirúrgico, nada. Directamente es la autofertilización. Liliana cita a Dominique Laurent, quien señala que el efecto de este modo de gestación médica sin sexo puede ser, entre otros, la presencia radical del fantasma materno sin la mediación del deseo. Es decir, el niño puede ser considerado objeto del fantasma materno, cuestión que puede traer consecuencias, como sabemos, subjetivas en la madre y en ese hijo. Luego Liliana comenta la película Vida privada. Y al título de la película ella le agrega vida privada o el goce de la infertilidad. Efectivamente, yo creo que hay un goce de estos participantes de la película y de esta pareja que se puede llamar como el goce de la infertilidad. Es verdad.
Hay una posición de goce de estos partener, que en una compulsión a la repetición gozosa buscan tener un hijo a toda costa, y de un modo necesario que también, como les decía antes, rechaza lo imposible y lo contingente. El efecto de este empuje compulsivo y la demanda de tener un hijo por procreación asistida, me parece que es lo que produce la deflación del deseo y el borramiento del sujeto deseante. Hay un clima en la película de aplastamiento, de depresión, que recorre toda esta película, y que Liliana, citando a Dominique Laurent, lo vincula con la iatrogenia que producen estos procedimientos respecto del sujeto deseante. Yo cito también a Liliana acá, que resume muy bien la problemática de esta situación. La película, con su título Vida privada, da a ver una vida privada, pero privada no es una vida privada en tanto lo privado de las vidas privadas, sino que da a ver una vida privada de líbido y de deseo. Se los ve arrasados, dice Liliana, en una espiral que los remite todo el tiempo al goce de la infertilidad. No hay punto de basta, no se distingue, no se lee la búsqueda de un hijo como proyecto de una pareja unido por el amor. Acá el amor no hace condescender el goce al deseo. Acá es simplemente el goce de la infertilidad y de la compulsión a la repetición de querer tener un hijo a toda costa. Finalmente, un ejemplo diferente, creo que Liliana lo trae, y que se vincula con cuestiones de género, es la procreación en una pareja de transexuales, Karen y Alexis. En este caso, a mí me parece que hablan de una familia con sexo y amor. Aunque Alexis conserva su capacidad de gestar, rechaza el estar embarazado de su hija, sin embargo, se puede decir que por amor y con clara separación de las funciones de padre y madre, Alexis es el padre y Karen la madre, lo que permite una nominación clara de las funciones, aunque los géneros sean diferentes. Bueno, este es un comentario rápido acerca de lo que me evocaron a mí estos dos excelentes textos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, y bueno, conversemos, ¿no? A ver si podemos abrir a quienes tengan ganas de por ahí preguntar algo o dar alguna opinión. Por mi parte, bueno, comienzo diciendo alguna cosa. No, bueno, muchísimas gracias por el comentario. Pues, vos hablabas, me interesó mucho la respuesta que diste a la cuestión de los clones, ¿no? Mientras se mantenga dentro del espectro del lenguaje, siempre se requerirá la diferenciación, ¿no? Me parece que es una respuesta que le pone un marco a la pregunta. Y me acordaba, mientras vos hablabas de eso, me acordaba que en algún lugar había visto una película respecto de la adquisición de un clon para reemplazar a una pareja muerta. Pero no me acordaba de dónde era. Bueno, lo googleé rápidamente. Es un capítulo de Black Mirror, se lo acordarán, digamos, bastante impresionante, en donde de hecho, digamos, yo no me acuerdo del desarrollo, pero hay algo que falla, digamos, finalmente, ¿no? Muere una pareja, adquiere como un sistema de reemplazo con un clon y, bueno, tiene un argumento pero extenso, pero hay algo que falla finalmente y eso entra dentro finalmente de la lógica del lenguaje. Es decir que, bueno, no, y por otra parte, rescatar para conversar, bueno, esta afirmación que me parece que es fuerte que hiciste sobre la forclusión de la no relación sexual, ¿no? Me parece que es central. A ver si podemos abrir eso, ¿no? Bueno, hay una intervención, una mano levantada de María de los Ángeles, Morana. No sé si hay otra, podemos darle la palabra, ¿no? A ver. ¿Le abrís vos, Santi, o crees que abra yo?
Vos, bueno. Ahí ya tiene audio. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Graciela, a Liliana, a Miguel, extraordinario. Simplemente un punto, y es la confluencia entre la negación de lo imposible, por ejemplo, en la película que habéis citado, cómo no se puede encontrar la pareja con un punto de imposible, y cuando esto coincide con una posición del discurso de la ciencia que no es siempre la posición del discurso de la ciencia. Porque si pensamos, por ejemplo, consideraciones de grandes físicos en su interés por otro tipo de procesos, la contemplación, los momentos en que la ciencia se encuentra con lo que no se puede representar, y que hay científicos muy serios que trabajan sobre esto. Entonces, digamos que allí encontraríamos otra posición, ¿no? Pero me llama mucho la atención esto de cuando se amalgaman en esto la posición del sujeto, para llamarlo de alguna forma, y el discurso de la ciencia. Muchas gracias nuevamente. Pablo, Mónica, quien quiera tomar la palabra, ¿no? Sí, muchas gracias, Graciela y Liliana, muy interesantes, un poco inquietantes cómo se acercan a lo que podríamos llamar la ciencia ficción realizada en nuestra época. Y me gustó mucho cómo tomó algunas cosas en su comentario Tito. Voy a tomar para interrogar a ustedes o a los tres, o para conversar, algunas cosas que me llamaron la atención. Yo me preguntaba cuando escuchaba tu trabajo, Graciela, si al modo en que incluso Tito respondió respecto de la cuestión de la solución extrema, el sumum de la solución científica que sería el clon, y todas estas maneras nuevas no hacen algo parecido a la familia, a lo que hacía la familia tradicionalmente, es decir, poner algún artificio, alguna invención que la ilusión, vele la no relación sexual, que, ¿no? Una respuesta siempre fallida a eso. Pero los ejemplos, ¿no? Uno tiene algunas dudas, empieza a tener algunas dudas, sin llegar a decir que ni que la ciencia lo soluciona, ni que el efecto sería la psicosis generalizada, o la realización de la relación sexual. Me interesaba, ¿no? Cuando Tito toma, y me parece que lo formula muy bien, una cuestión bien interesante que vos tomabas, Graciela, clave, que es cómo retornan lo que Tito llamó, más que rechazo de la diferencia, la forclusión del no hay. Y está muy bien como vos lo tomabas con Basols, con Miller, etcétera, la vía de la violencia, la pornografía, la biotecnología. Pero yo me preguntaba si en ese para todos, si lo quieres, lo tienes, en ese para todos el acceso individual a soluciones vía las aplicaciones, el mercado, es decir, si tenés dinero o los aparatitos necesarios, por lo menos no podríamos decir que liberan a las subjetividades, no sé cómo plantearlo,
especie de para todos la soledad, para todos el goce de la infertilidad, y para todos cierto problema con la cuestión de, más acá del nombre del padre, para todos algún problema con el tema de la filiación. A mí me pareció muy interesante en el trabajo de, creo que era de Liliana, cuando ella planteaba que ahora, yo lo leí así, no sé si está bien, el niño queda del lado de la demanda y la filiación resta del lado del deseo. Cuando, digamos, del lado de las leyes de la alianza, la filiación quedaba más del lado de la estructura simbólica, del lado de la demanda, y el niño quedaba más del lado del deseo, ¿no? Y ahí, no sé si un cambio, una torsión, o una nueva manera, ¿no? Pensar al niño del lado de la demanda y a la filiación restando para cada vez menos casos del lado del deseo. Estas son algunas cosas que me dio curiosidad de empezar a conversar con ustedes. Tengo otras, pero Mónica con la mano levanta. Gracias a los tres. Estás muteada, Mónica, a ver, desmuteate. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Bueno, lo primero que yo quisiera es diferenciar algunas cosas que pueden aparecer como todas juntas y no estaría bueno que fuera así. La inseminación artificial o la fertilización asistida puede ayudar a parejas que tienen dificultades para tener hijos, y me parecería que podríamos herir susceptibilidades si pusiéramos eso en la misma bolsa que el just a baby, ¿no? Porque en realidad es cierto que una pareja que se quiera, en la que el deseo esté, se vea por cuestiones de índole físico o psíquico, llevada a tener que recurrir a lo que podríamos llamar la fertilización asistida. Y eso lo tenemos que respetar mucho. O sea, no puede quedar eso homologado a la cuestión de just a baby, o a la cuestión de que la demanda de hijos se separe del deseo de hijos. Me parece más complejo a mí, que deberíamos respetar esa diferencia en el contexto de la clase de hoy, ¿no? Porque es cierto que las mujeres, más y más, toman la decisión de tener hijos a edad más tardía. Esto es una cuestión, no sé cómo llamarla, sociológica, ¿no? Quizás prefieren terminar primero la carrera, cuestiones que tienen que ver con el trabajo, y bueno, a veces se encuentran entonces con dificultades para la procreación. Puede también pasarle a los hombres. Muchas veces, yo he trabajado mucho en fertilidad desde muy joven. Mi primer trabajo fue sobre eso en la maternidad Sardá. Así que conozco bien el tema. Entonces me parece que hay que diferenciar estas cuestiones tan extremas, ¿no? Como la del señor esperma, de lo que puede ser la ayuda que una pareja puede recibir con la fertilización asistida o incluso con alguna inseminación in vitro, que no por eso los va a dejar sin deseo. Es probable que les traiga problema como pareja, pero nosotros como analistas tenemos que ser muy respetuosos de esos casos. Entonces yo quisiera diferenciar claramente una cosa de la otra. No sé si se entiende, seguramente ustedes tres me entienden perfectamente lo que quiero decir, porque queda un poco todo junto, ¿no? Yo sé que no es la intención de ustedes que quedara todo junto, pero yo necesité hacer esta diferencia respetando cosas que están ocurriendo más y más, y que no por eso llegan al extremo de la forclusión de la no relación, ni mucho menos, ¿no? Puede haber casos como ese, seguramente lo es lo de Just a Baby, o lo del señor esperma, ¿no? Pero no lo es, me parece, en todos los casos. Esa era una cuestión que yo quería dejar bien clara para la audiencia, porque uno puede herir susceptibilidades
lógicas por otra parte, ¿no? Porque sí está pasando que las mujeres tardan más tiempo. Antes, qué sé yo, en la época de mi madre, los hijos había que tenerlos antes de los 30. Después, antes de los 20, digo. Después había que tenerlos antes de los 30. Ahora hay que tenerlo antes de los 40, con lo cual se encuentran a veces con ese límite, y eso no quiere decir que la ciencia no los pueda ayudar en esos casos, ¿no? Hay que discriminar bien el uno por uno que siempre ha caracterizado el psicoanálisis. Me doy cuenta que esta es una clase más en extensión y que en ese sentido me han parecido excelentes los trabajos y el comentario. Quiero aclarar eso, pero me sentí de pronto en la necesidad de hacer esta diferencia. Esta sería una cosa, la más importante de las que quería decir. Lo otro es plantear el caso Suecia. Suecia, los suecos siempre fueron adelantados. Eran los suecos del amor libre en tiempos del cine de Bergman. Bergman, que era hijo de un pastor protestante, ¿no? O sea que uno tenía el extremo del pastor protestante y por otro lado el amor libre, como se podía llamar en esa época, ¿no? O sea que siempre los suecos aparecieron como alguien muy distinto a como lo plantean aquí, ¿no? Donde el sexo era más libre, donde el amor libre, por así llamarlo, se practicaba. Estoy hablando de los 70 o de fines de los 60, los 60, 70, ¿no? Donde hubo toda una cuestión de plantear a los suecos como los más liberales en cuestiones sexuales. Ahora, es verdad que esto se ha ido extendiendo hasta tal punto que hay mucha soledad en los países nórdicos, especialmente en Suecia, que tiene la tasa más alta de suicidios también. No solo tiene la tasa más alta de gente que vive sola, sino que tiene la tasa más alta de suicidios cuando tienen un nivel de vida altísimo. Eso sí me parece bastante relacionado con hacerlo todo solo, ¿no? Con esta tremenda soledad que Bergman planteaba de un modo mucho más existencial, y les recomiendo que vean, si no la han visto, la película de Bergman, Escenas de la vida conyugal, y una serie que surgió ahora, excelente, que se llama Secretos de la vida conyugal, y que son 5 capítulos. Se las recomiendo. Es excelente, es americana, y es porque el actor, que ahora creo que se llama Oscar Isaac, tenía una gran admiración por Bergman y después de mucho tiempo logró convencer al hijo de que se hiciera que volviera a filmarse como fue en los orígenes, Escenas de la vida conyugal, que fue hecho para la televisión y en varios episodios, de un hombre y una mujer solos. Los hijos no aparecen en ningún momento en la escena, sino cómo juegan, tienen hijos, pero no son los hijos los que juegan en la cuestión, ¿no? Y me pareció una película excelente y ha habido una nueva visión de esa película. Digo, para dar toda la visión del problema, ¿verdad? Bueno, Máquinas como yo, que trata sobre la clonación y los problemas que esto puede traer, y en lo que Liliana llamó el goce de la infertilidad. El goce de la infertilidad en la película Vidas Privadas, ¿se llama, Lili? Sí, Vidas Privadas. Sí. Bueno, me parece que ahí tenemos el prototipo de una pareja que llegó al momento en que ya no podían tener hijos, casi como si hubiera esperado a ese momento, ¿no? Como si hubiese esperado el momento, porque ¿por qué no antes? No es que lo intentaron, sino que se decidieron cuando ya no podían. Esto ya mostraría otra cosa, ¿no? Diferente de la que estoy tratando de transmitir, porque quiero ser especialmente sensible a las diferencias que hay con respecto a cómo la ciencia puede ayudar en los problemas de fertilidad, ¿no? Que es muy distinto a lo que se planteó aquí hoy. Pero como hay una delgada línea roja entre ambas cosas, quería remarcarla.
No sé si ustedes pueden agregar algo, cualquiera de los tres, Graciela, Liliana, Miguel. A mí me parece que lo que al menos intenté de alguna manera transmitir era precisamente que hay situaciones de los unos solos o de las parejas, ¿no? En el caso de la teoría sueca, este caso puntual, y también en la pareja esta que realmente sí llegan tardíamente a la idea de poder tener un hijo y están todo el tiempo como girando alrededor de eso, pero decidí terminar con Karen y Alexis, una pareja de la cual ya he hablado. Blanca ha hablado en el observatorio, me decía los otros días, presentó un trabajo en relación también a esta pareja, y yo hablé en el 2013 en una clase de enlaces, porque ahí se ubicaba la cuestión del sexo y el amor. Y en el final del trabajo también lo que intento ubicar es que el avance de la ciencia se pueda temperar con el amor. O sea, me parece que en la medida en que algo del amor pueda aparecer, yo creo que ahí se lee de otra manera el avance de la ciencia. No es un avance de la función de muerte, arrasador, sino que se trata de otra cosa, es la posibilidad de acceder a algo deseado. Y también remarcar la diferencia entre deseo y voluntad de gozo. Una cosa es el deseo de un hijo, y otra cosa es ese empuje que se ve bastante más claramente en vida privada, en esta pareja. Eso quería decir. Hay una pregunta de José Luis, si, salvo que Miguel quieras intervenir ahora, o esperamos la pregunta de José Luis. No, que intervenga José Luis y después conversamos. Bueno, ahí está, sí, sí. ¿Podés desmutearte, José Luis? Espera. Ahí está. Sí, ahora sí. Buenas tardes, buenas noches. Excelente las exposiciones de Graciela y Liliana. Y ese resumen que hizo Miguel. Lo mío, más que una pregunta, es una reflexión que va en consonancia con lo último que dijo Liliana. Si bien tiene algo más de sociológico y filosófico, yo me pregunto, desde 1884, cuando Federico Engels habla sobre el origen de la familia, y también está enmarcado en el discurso capitalista, el discurso del amo, y luego David Cooper, en los años 60, cuando escribe el libro La muerte de la familia. Desde allí hasta acá ha pasado mucho tiempo, y el discurso del amo, el discurso capitalista, se ha impuesto paulatinamente, de acuerdo a los intereses de parte. En esto coincido con Mónica en estas cuestiones de que hay que hacer algún replanteamiento y alguna diferenciación, por supuesto, ¿no? Pero en lo que hablaban las anteriores compañeras, yo digo, en los 4 discursos, Lacan dice algo así como: el discurso capitalista rechaza el amor porque el amor está fuera del cálculo. No hay saber que pueda dar cuenta de la contingencia de los encuentros, ni se la puede normatizar o normativizar. Esta reflexión me lleva a pensar hasta dónde hay un límite en la ciencia, siendo esta parte, y esto puede ser un a priori mío, siendo parte del discurso del amo, del discurso capitalista. Esa sería, en resumen, la reflexión que quería hacer, y que queda como pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál sería el límite, no? Es futurismo, pero, insisto, desde 1884 hasta acá, vemos lo que hizo el sistema, ¿no? Gracias. Sí, yo acuerdo con Mónica
respecto de la aclaración de lo que significa la búsqueda de un hijo por deseo, en el sentido de que puede ser por fertilización asistida, en situaciones en donde evidentemente las parejas por distintas causas tienen dificultades para quedar embarazada la mujer. Pero yo me basé en los ejemplos que trae Liliana y en el texto de Graciela, porque acá se plantean ejemplos extremos en donde el hijo es buscado en forma de un objeto necesitado en forma necesaria, no contingente ni imposible, y el hijo en ese sentido es demandado, no deseado, y se ubica en cuanto a la madre no como objeto de deseo, sino como objeto del fantasma de la madre, incluso como síntoma de la pareja parental, tal como lo plantea Lacan en un comentario que hace a Yanni Aubry, es decir, con las consecuencias que eso puede traer en el hijo, ¿no? Es decir, si se ubica como objeto del fantasma o como síntoma de la pareja parental, bueno, no es objeto de deseo, como vos lo planteás, Mónica. Entonces sí, evidentemente, hay que considerar otros ejemplos, que la procreación asistida o la fertilización asistida, no la biotecnológica en este sentido que tiene del ejemplo de vida privada o del ejemplo de ¿cómo es? De la película, del documental, de la versión sueca del amor. Me parece que ahí son extremos, ¿no? En donde donde no se verifica mucho más el deseo y más el goce que el deseo. El goce individual, individualista, y se ubica más eso que el deseo de un hijo, ¿no? O sea, cómo ese hijo es o no tomado en el deseo de la madre o el padre, ¿no? Me parece que sí. Pero bueno, hay que aclarar estoy de acuerdo en esa aclaración que hiciste. Porque a mí me pasó que cuando vi los trabajos no me di cuenta. No me di Sí. cuenta, y cuando los No sé. escuché, me pareció que esos de otra naturaleza, donde la ciencia es bienvenida, digamos, ¿no? Para ayudar en casos donde sí está presente el amor y sí está presente el deseo. Es decir, no es que estamos contra la ciencia por así, ¿no? Estos son casos extremos. Disculpen que no se los dije antes, pero la verdad es que me surgió mientras los escuchaba. Y eso no quita para nada todo lo que vale, lo que está referido a experiencias extremas, ¿no? Pero se sentí la necesidad de hacer esa diferencia, eso es todo. Muy bien, muy bien. Supongo que así lo entendí. Sí, sí, en ese sentido, escuchándote, me parece perfecta la diferencia que haces, importante. Uno se mete en un tema por ahí y pierde la perspectiva, ¿no? Pero Por otra parte, hemos hablado de eso, ¿no? Claro. El tema, digamos, está tomado en tanto da cuenta de algo más global de la época y tal vez no específicamente eso, ¿no? Porque pensaba, inclusive, en el uso de una app como Just a Baby, luego habrá que ver qué pasa con cada quien, ¿no? Quiero decir, bueno, a mí un poco me gusta hacer historia, pero no sé, hace, no sé, 10 años, 15 años, supongamos, me acordaba una jornada de enlaces donde hablábamos de Tinder como una cuestión, no sé, del desencuentro, del encuentro, bueno, pensemos lo que pasa ahora, ¿no? Lo que nos pasa en general. Entonces, me parece que aún pensando los encuentros del que tenga un hijo a través de la aplicación, porque busque por allí un padre, una madre, habrá que ver qué elige, qué rasgos. Bueno, se seguiría manteniendo la lógica del caso por caso y no podríamos generalizar aún así, ¿no? No, bueno, me parece que es importante. Otra cosa que pensaba es, bueno, me parece fundamental por eso el tema me parece que nos enmarca en todo aquello que en la época convierte en necesario lo contingente. Esa me parece la afirmación central que nos tiene que guiar como flecha, porque si no, es cierto que nos podemos perder en algún prejuicio, pero
eso, ¿no? Me parece que la cuestión de la película de vida privada o vidas privadas pone esto de manifiesto. No hay un tope, no hay un tope en el que se diga, bueno, basta, es imposible, no es posible esto, no es posible así. No aparece el tope, ¿no? La película, no vamos a spoilearla por si no la vieron, pero hay algo del no tiene fin eso, digamos, ¿no? No para, no. Sí, sí, me parece que esa diferencia es crucial. Que es crucial esta cuestión entre, digamos, querer tornar, a ver, ir contra lo imposible y contra lo contingente, como decía Miguel. Y ustedes también decían lo mismo, ¿no? Es decir, porque eso es, y que se torne necesario, ¿no? Algo que es contingente. Yo quería una cosita, ¿no? Pensaba, por un lado es esto de que se torne necesario lo contingente, que me parece que está buena la explicitación y la aclaración que hacía Mónica, pero además, además de las parejas, o digamos, asistidas por la ciencia y demás, me parece que también es en relación a aquello que excluye, en esto que tomaban nada, que el discurso capitalista deja de hablar del amor, digo, considerando los nuevos modos o las nuevas configuraciones familiares, como hemos trabajado y venimos trabajando, hay tantas formas de hacer familia que puede no ser necesariamente, digamos, si no nos mantenemos como en la forma clásica familiar, que está muy bien, pero hay tantas formas y tantas avatares en la vida de los sujetos que podría ser. Yo pensaba, de lo que más me impresionó fue lo de la autofertilización, ¿no? Inseminación, ¿no? Digo, lo compras por Mercado Libre, te lo trae Rappi, te lo aplicas, no sé, una cantidad de cosas así. Digo, ahí sí me parece que uno podría pensar, y por supuesto suscribo lo del 1 por 1 para pensar la cuestión, uno puede decir, es el extremo de no el otro, no el cuerpo, no nada. ¿No? Digo que también me parece que la cuestión de pensar el amor en tanto el vínculo con algún otro, porque uno escucha muchos casos, y qué sé yo, casos públicos así, que tienen hijos, y la verdad, desconozco, como todos, lo que será el futuro, no sé qué, pero digo, hay mucha gente que está rodeada de otros, de vínculos, de pareja, que por ahí nada tienen que ver con el hijito, la hijita, o el hijite que tú. Y la verdad no podría hacer ninguna afirmación general respecto de esos modos de hacer familia, ¿no? Entonces me parece que es muy amplio esto que la ciencia puede, aún que no son las clásicas, ¿no? Y en esto, bueno, que decía, nada, que cambia muy rápidamente. Me impresionó mucho esto de la autoinseminación, porque es nada, es como un futuro onanista en extremo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de hecho, en el documental estaban los varones que se masturbaban para aportar el semen, la mujer que se lo autoinoculaba, y además le recomendaban que se masturbara y tuviera un orgasmo en ese momento. Porque Por eso, onanismo para todos y todas. Sí, bueno, algo de eso. Yo lamento cumplir un poco esta función, pero quiero leer un par de mensajes en el chat. Florencia Shanahan desde Dublín comentó: este reconocimiento de la diferencia, la discriminación, un uso interesante, está en las antípodas de las exigencias de linaje. Exigencias del linaje, una expresión muy interesante y sobre la que conviene reflexionar en psicoanálisis. Y Leonor Curti escribió: hay algo espeluznante en el documental, la teoría sueca del amor. Hay padres deshijados que no ven a sus hijos por diversos motivos,
cuyas cuentas se siguen pagando igual, por débito automático, y que solo se dan cuenta que llevan meses muertos, incluso hay un caso de uno que se suicidó, que hacía 2 años que se había muerto, Sí, cuando los vecinos denuncian malos olores en el edificio. Sí, los que van a revisar, a ver si encuentran algún hijo perdido, se preguntan cómo puede ser que hayan pasado 2 años y nadie se haya dado cuenta. nacen solos y mueren solos. Sí, sí, tremendo, tremendo. Yo quería, a mí me pareció, aporto otra cosita para conversar, a mí me pareció interesante la diferencia que hizo inicialmente Tito entre familias sin sexo y independizar ese sintagma. Hay que ver cómo lo pensamos, estoy de acuerdo con Mónica que es caso, por supuesto, que además tenemos una tradición de que la familia se separaba un poco del sexo, supuestamente, era independiente de la sexuación, dijo Tito. A mí me pareció interesante cómo pensar eso hoy. Y por otro lado también quería interrogar algo que trajo Graciela. Graciela, traías una referencia, creo que de Mariellen Bruce, donde hablaba de un nuevo para todos fuera de sexo, ¿no? Es en las derivas más extremas que ustedes tomaron, ¿no? En casos en los que la ciencia puede ayudar a una pareja que tiene un lazo, tiene amor, tiene deseo, a que logren tener un hijo, que también entraba ahí la cuestión de cómo pensamos el deseo de hijo ahora en convertir todo lo imposible y contingente en posible y necesario. Me llamaba la atención esa expresión que tomabas, porque ¿no estábamos antes fuera de sexo? Es decir, la lógica del falo es una lógica fuera de sexo. Es otra declinación de la idea fuera sexo o fuera de sexo, ¿no? Porque el sexo es algo que, como decía bien Tito, se verifica que no se logra cuando se lo ejerce, cuando ¿no? Se encuentra uno con eso, con otro cuerpo, ahí uno verifica que no hay el sexo, ¿no? La cópula sexual lograda. Pero, ¿qué sería ese fuera de sexo? Bueno, eso. Sí, es cierto lo que decís, Pablo, porque en realidad es un fuera del fuera, digamos. En ese sentido sería un fuera en segundo grado, porque es un fuera del desencuentro. Eso es lo que me parece que insistimos por ahí, porque hay como una paradoja en el fuera de. Entonces es la evitación de eso, ¿no? Y en ese sentido, volviendo a la frase que decía Miguel, hay una forclusión de la no relación sexual, y sabemos que él inició el comentario con todas las declinaciones del no hay relación sexual. No estamos hablando para nada de las relaciones sexuales. A mí me costó un poco un trabajo en el trabajo evitar decir relación sexual para el encuentro entre los cuerpos. Había que evitar, porque si no se produce un problema. Había que evitar decir relación sexual para el encuentro corpóreo, digamos. Entonces me parece que estamos en eso. Y cuando él dice una forclusión de la no relación sexual, más vale que tenemos que tomar todas esas declinaciones que él dio de la definición. Del no hay. No hay proporción, no hay encuentro, no hay adaptación, no pude anotar todo lo que dijo en ese punto, que sería más importante tal vez que tomarlo por el lado de las relaciones sexuales en el sentido de los cuerpos. Eso es un ejemplo más, me parece, ¿no? Sí, lo que yo trataba de plantear, que me evocaron los dos trabajos, es el hecho de que el axioma lógico, clínico, lógico también, de Lacan, no hay relación sexual. Bueno, yo tomé las declinaciones que vos planteás, Graciela, tienen que ver con cómo Lacan lo ubica en distintos textos. No hay complementariedad, adecuación, equilibrio, homeostasis, etc. Proporción sexual. Y es un axioma, digamos, que es para definir la neurosis, me parece, no hay relación sexual. Sí, claro. Hay que preguntarse respecto de la psicosis, e incluso hay que preguntárselo respecto de
Por eso me gustaba proponerlo para estos temas, para los temas en donde en la procreación, digamos, biológica o asistida, haciendo la salvedad que hacía Mónica, en algunos casos es porque se tendería a que haya relación entre gametos, relación con la ciencia, relación con X, ¿no? Entonces se niega un poco eso, negar no está bien dicho, se forcluye, insisto, la ciencia forcluye el no hay relación sexual, porque la ciencia lo que permite es que haya relación, de modo tal de que se crea, a partir de la ciencia, la relación con la ciencia, de la relación con la ciencia, se crea un embrión, o se crea un hijo, ¿no? Ahí hay relación. Digo, es una propuesta para pensar un poco, ¿no? Cómo usar el axioma, no hay relación, con relación a estas cuestiones que estamos trabajando. Sí, otra cuestión en relación a lo que decías, Pablo, de lo que dice María Hélène Bruce, porque me parece que, bueno, ella viene trabajando en una línea y eso me parece, no está en el mismo texto, pero un poco habiendo leído otros de ella, digamos, el reemplazo del género, del término género por sexo, deja un poco por fuera justamente el término sexo y el valor erótico que trae en la lengua. Entonces, un poco me parece que es en esa línea, ¿no? Estamos fuera de sexo en el punto en donde eso ha perdido el valor de lo erótico y del desencuentro, de la no relación que eso traía, como tendencia, porque efectivamente no ocurre, no cierra, afortunadamente no termina de cerrar eso, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más en el chat? ¿Estás viendo? Un comentario de Leonor sobre una serie, Nuestro Padre. Nuestro Padre. Dice, en relación con lo que decía recién Tito, recomiendo la serie de Netflix Nuestro Padre, en la que el discurso de la ciencia casa, si le hace este casamiento con la psicosis en un intento de afirmar que hay relación. En relación a lo que decías recién, Graciela, creo que, y Tito lo subrayó, era muy interesante que la procreación, digamos, o la realización de un deseo de hijo más tradicional, incluyendo a los cuerpos, incluso que menos rechazaba, que no recurría a la ciencia y que subrayaba, dejaba claramente separadas las funciones padre y madre, más allá de los géneros, era la de los trans. Eso me pareció muy interesante. Ellos Claro. habían recurrido a algo bastante clásico para sus posiciones novedosas. Tenemos una mano levantada. Quieren darle. Rubén, a ver si te podés desmutear. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, primero, muy interesante el debate. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Liliana, a Graciela, a Miguel, muy interesante. Me parece que hay que hacer una distinción entre la ciencia y el cientificismo, por un lado. Y me quedé con retomo una pregunta que apareció, o un comentario, sobre cuál es el límite de la ciencia, y que tiene que ver con la ética, me parece. Porque hay que hacer una distinción clara entre lo que es, por ejemplo, la reproducción sexuada, que hace que las células, por ejemplo, se diferencien entre somáticas y germinales. Somáticas son las que envejecen y
Quiero decir que la reproducción sexuada pone en juego la muerte. En cambio, la clonación no. Porque, por ejemplo, en una reproducción de los organismos unicelulares, por ejemplo, que la dotación genética de uno, es decir, se reproducen por simple división celular y cada uno de los individuos resultantes de esa división celular tiene la dotación genética del primero, que es el padre. Por lo tanto, en ese sentido, logran la inmortalidad. Entonces, la pregunta es, en relación justamente a esto, lo que pondría en juego la clonación. Y me acordé de un párrafo de Lacan del Seminario 11, que dice así, cortito: la falta real, habla de cuando habla de las dos faltas que se superponen, la falta real que retoma, la falta que se produce por el advenimiento del sujeto en el campo del otro, retoma una falta anterior, dice Lacan, que ha de situarse en el advenimiento del ser viviente, o sea, en la reproducción sexuada. La falta real es lo que pierde el ser viviente de su porción de viviente por reproducirse por la vía sexuada. Esta falta es real porque remite a algo real, que el ser viviente, por estar sujeto al sexo, queda sometido a la muerte individual. Quiero decir que la clonación justamente excluye la muerte, que es lo que no deja de suceder cuando la reproducción es sexuada. Entonces me parece que también eso amerita un debate, lo que pondría en juego la clonación. Nada más, y gracias. Muy interesante lo que traes, Rubén, realmente. De todas maneras, no sé, quería intervenir sobre lo que dice Rubén. Me parece que de todas maneras el clon va a morir en algún momento. Y supongo que habrá que hacerle algún entierro o ubicarlo en algún lugar. Supongo que tendrá un nombre al cual, bueno, hacer algún tipo de ritual respecto de ese clon, ¿no? O de los infinitos clones que tenga ese mismo clon, Claro. que muriéndose después va a tener... Yo quería destacar eso cuando intervine planteando la cuestión de la nominación, ¿no? De la nominación, no del nombre del padre como función significante, sino nominativa. Es decir, que el clon siempre va a tener un nombre, de todas maneras. Y, o sea que, si bien no implica la muerte del procreador, porque es un procreador científico el que procrea el clon, pero sí implica la muerte del clon, necesariamente, y la nominación del clon. Porque, por eso decía, el clon A no es lo mismo que el B. Bueno, eso se ve muy bien en inteligencia artificial, que pretenden clonar al hijo y después pretenden clonar a la madre, le sacan un poquito de pelo a la madre y eso es imposible tiene un imposible, esa clonación infinita. Comentario, nada más, por lo que decía Rubén. Bueno, creo que la conversación tiene un viso que nos inquieta por momentos, porque, por ejemplo, está el comentario. Yo pensaba en los bancos de semen y en los freezers de óvulos, que el mundo está cada vez más poblado de ese material, y en esa línea de lo que yo estaba pensando, que nos inquieta un poco, Virginia, y de lo que hablaban recién sobre la clonación, Virginia Nottenson escribe en el chat: entre las cosas que no cierran están los embriones que no se usan para las inseminaciones, que se conservan y no tienen un estatuto claro a nivel legal, quedan a modo de reserva a menos que se deje de pagar el servicio. Es un planteo a nivel ético porque incluyen muestras de alguien no vivo, por ejemplo. Bueno, partes, ¿no? Células, o alguien que está vivo y ha dejado de pagar, o no vivo, y cómo se puede imaginar la utilización que podría hacer la ciencia de esos materiales. Eso es un poco escalofriante. Pero, bueno, Rubén quiere aportar algo más.
Sí, en relación a la cuestión ética, que no nos olvidemos que el nazismo se valía de la ciencia para hacer la eugenesia, digamos. Claro, claro. Y entonces puede ser bebés a la carta, podemos suprimir los defectos, pero también podemos elegir. Bebés a la carta, eso digo. Entonces, ¿cuál es el límite? Esa sería mi pregunta, o mi cuestión que siempre me inquietó. Sí, sí, ¿no? Y cómo el mercado entra a jugar un papel en ese delirio científico. Leonor, yo me estoy colando, Graciela. Sí, sí, adelante. A dar la mano. Leonor. Hola a todos, interesantísimos e inquietantes trabajos. Lo que dijo Rubén recién me lleva a un comentario que pensaba hacer y que había decidido no hacerlo, pero vi No dejes de mirarme, una película que está en Netflix sobre un pintor alemán. En resumidas cuentas, la tía del protagonista durante el nazismo es hospitalizada, esterilizada y asesinada por aparentemente esquizofrenia, ¿no? Y realmente yo desconocía la existencia de la aplicación para tener hijos por internet, me resultó espeluznante, e hice exactamente en ese momento cuando le escuché la misma conexión que acaba de hacer Rubén recién, y me resultó siniestro, ¿no? 70 años después, lo que en el régimen nazi se trataba de eugenesia, hoy estamos casi a un pelín de que devenga un derecho más del consumidor. Me resultó espeluznante, ¿no? Esto de elegir la excelencia de los embriones, el tipo de calidad de los embriones, las características. Bueno, Rubén recién habló de la eugenesia, por eso quise hacer este comentario. Les recomiendo la película, es bastante impactante porque toma una vertiente del nazismo que no es la que más habitualmente se ve en las películas, y que era casualmente la eliminación, la exterminación de los enfermos psiquiátricos y de todo tipo, ¿no? Para evitar casualmente que se reprodujeran. Sí, es una película dura de ver, ¿eh? Es dura de ver. Bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando? Nos quedamos con muchas ¿O quieren? inquietudes para seguir pensando. Podríamos seguir conversando, Claro, sí, obviamente. claro, Pero claro. parece que Hay estamos muchas en series buen y momento. películas, ¿no? Sí. Que han recomendado a lo largo de la clase. Sí, sí. Bueno, abrimos los micrófonos, si quieren saludar. Excelente, muchas gracias, Tito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, excelente. Hasta la próxima reunión. Muchas gracias. A todos. Chao. Hasta la próxima. Esta semana, acuérdense, sí. Sí. Hasta la próxima. Próximo Hasta el lunes. lunes. Hasta el lunes. Hasta el Chau, chau. lunes. Precios, sí. Chao.